Mira, la lupa que pone El País. El País, cuya redacción, cuya dirección es de verdaderos sinvergüenzas, hay que decirlo. No son periodistas, son propagandistas. Es un medio de propaganda de la OTAN, de los intereses del pequeño mundo occidental, de esta Unión Europea que solo piensa en rendirse a los Estados Unidos. Es un medio de propaganda de la guerra en favor de un gobierno como el de Ucrania, y les da igual si nos ponen en riesgo a todos. Bueno, ese diario El País, en cuya dirección no hay más que sinvergüenzas, lo digo así, con todas las letras, no son periodistas, publicaba un editorial a cuenta de las palabras de la ministra de Trabajo de Cuba, destituida hace unos días por las desgraciadas e incluso impresentables palabras de esa ministra, que prácticamente negaba la existencia de estos problemas que acaba de mencionar Lázaro, los trataba de camuflar o incluso trataba de señalar a las personas que están en esta situación como casi como culpables. No. Pues hubo una protesta, una verdadera protesta de gente que le pareció muy mal el tratamiento que tenía esta persona, esta ministra, exministra en el Parlamento, y finalmente fue destituida. Bueno, pues esto no les sirve a los juntaletras del País y hacen una editorial que se titula Miseria en Cuba, en la cual el bloqueo no existe, el embargo, las sanciones, no existe. Es como si El País, que es un diario español, ¿no? Como si a España, al Estado español, pasado mañana le quitaran el turismo. ¿Qué es lo que le han hecho a Cuba? Por ejemplo, el turismo de Estados Unidos prohibido. Que prohíban el turismo a España, el turismo de la Unión Europea. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa en 6 meses. Pero luego el bloqueo a Cuba no existe. O no es importante. No, la miseria en Cuba, como ellos dicen, es culpa del sistema. Ahí está. Pero que le quiten el turismo a España y ya verás, señores del país, sinvergüenzas del país. Bueno, pues el ex embajador en España, Gustavo Machín, de una manera pulcra, diplomática y elegante, les dice en una carta una serie de verdades a la cara. Dice, apoyándose en lo ocurrido con la ministra de Trabajo, carga el país contra el gobierno cubano, afirmando que sume en la miseria al pueblo cubano. O sea, es el gobierno cubano. No son las 250 sanciones que han ahogado absolutamente la economía, que prohíben las remesas, que le prohíban las remesas a El Salvador, o a México, que le prohíban las remesas a Estados Unidos, a cualquiera de los países de la zona. A ver lo que pasa en 2 meses, señores del país. Ni una mención ni por soslayo de los efectos tremendamente negativos que tiene el bloqueo en la vida diaria. Bueno, lo menciona afirmando que es una excusa del gobierno cubano para evadir responsabilidades por su mala gestión. Este es el relato de Miami. Este es el relato de Donald Trump y de Marco Rubio, señores del país. Luego no vayan de progresistas. Siempre dice la mala gestión. La mala gestión. Fíjate, la mala gestión en medio de una guerra. Es que son sinvergüenza. Que le quiten la guerra y luego vemos, criticaremos si hay mala gestión. Exactamente. Les sugeriría al país, solo a modo de ejemplo, que preguntara a los bancos españoles si tienen autorización del gobierno estadounidense. Fíjate el nivel de soberanía que ustedes defienden, señores del país, cuando no mencionan esto, que los bancos españoles están acogotados por el gobierno de Estados Unidos, que les dice cuándo pueden hacer una cosa o cuándo no pueden. Para realizar transacciones con Cuba, lo tienen prohibido, porque si no les multan. O si no tienen temor de ser sancionados por relacionarse con Cuba. Es una cosa increíble, porque esto que lo leas en Miami o en el ABC español, periódico fascista y franquista, pues no te asusta. Bueno, del país ya no te asusta nada, ya, claro. Sí. Pero luego, claro, es su audiencia, una parte grande de su audiencia es una audiencia que tiene ciertos sentimientos progresistas o ciertas posiciones progresistas, pero luego se lee esto. ¿Y qué es lo que va a pensar de Cuba esta gente? Pues en las mentiras que decís. Sois unos mentirosos integrales, señores del país. Una mediocridad que la exponen sin pudor
donde, bueno, pretenden no, de facto están alineados a la política precisamente del imperialismo de Estados Unidos. Es una política que la desinformación y manipulación está presente en cada una de sus acciones, sus escritos, sus editoriales, etcétera, y pretende eso, fíjate que no se menciona, es increíble, increíble. Tú ves un programa donde participa, como en La Joven Cuba, por ejemplo, una señora, bueno, psicóloga o socióloga, mejor dicho, socióloga, y hace una exposición de la problemática que tiene el país y bueno, bien, académicamente muy bien, realmente. Pero no menciona el bloqueo, no menciona una guerra sostenida de hace más de 60 años. Es increíble, cualquier análisis que se haga de la situación de Cuba, desde el punto de vista económico y social, el impacto que tiene también lo social, y no mencionar el bloqueo, una política de guerra sancionada, condenada en la Asamblea General de Naciones Unidas por la inmensa mayoría de los países. Pero no se menciona. ¿A qué tienen miedo? ¿Por qué no se habla la verdad? Cualquier análisis que se haga y no se menciona el bloqueo, no sirve. No sirve, Nada. Está desnaturalizado, no sirve. Entonces, proponiendo, y hay quien propone economía de mercado, y hay gente que son, ¿cómo se llama esto? Doctores en multiplicar la mentira y la desinformación, porque no se explica el problema fundamental, y lo sabe el imperio de los Estados Unidos, por eso recrudece el bloqueo. Es que, pero no existe. ¿Pero cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? ¿Quién puede tener? Hay que ser un necio, un imbécil para no, por lo menos, referirse a él de pasada. De nada. No hay ya están instalados en la misma narrativa, que es donde quiere Estados Unidos que esté la mayoría de la gente posible, o la mayor cantidad de personas posible. Están en esa narrativa donde todo el problema, todos los males, es el sistema. Ellos dicen comunista, y el gobierno comunista. Entonces, y el pueblo que es parte orgánica del desarrollo de la Revolución Cubana, tendrá mucho que decir, pero para ellos no, para ellos pueblos son los otros, los mercenarios, los odiadores, los sinvergüenzas, lo que han hecho de la contrarrevolución un negocio propio particular, y por eso están insertados en la industria del odio, que ya sabe quién lo dirige y cómo se mueve, cómo actúa. Entonces, todas estas cosas, salir en un programa de televisión, en una plataforma o en las redes, haciendo un análisis de la Cuba, de la revolución, que ya pone incluso el problema desde el triunfo. O sea, hay alguna gente, algunos tontos y tontas, que sitúan el problema del triunfo de la revolución. Es decir, que para ellos la revolución no tenía que haberse producido, el triunfo de la revolución, había que seguir con lo que había antes. Y ya sabemos lo que había antes. Entonces, la verdad que no le da ni vergüenza eso. Mira, continúo. No, periódico El País. En Cuba sí se reconocen los errores y las tendencias negativas. Bueno, me gustaría que estos señores del País, en vez de leer a Cibercuba, a Diario de Cuba, a ADN Cuba, a Cubanet, y a todos estos medios pagados por la NET, por la USAID, es decir, por el Departamento de Estado, por el gobierno de Estados Unidos, que no son medios, que son aparatos de propaganda de un gobierno, que se escucharan algunas de las sesiones del Parlamento cubano para ver si se reconocen o no se reconocen los problemas. Pero como no lo van a hacer nunca, se lo tenemos que explicar nosotros. Bueno, dice, ¿hay muchas cosas que transformar o mejorar en Cuba? Sí. ¿Es fácil hacerlo? No. Con la espada de Damocles que representa el bloqueo. La historia y la práctica demuestran que cada medida que adopta Cuba, y esto es súper importante, cuando dicen, tú decías, economía de mercado, bueno, que Cuba no va a la economía de mercado, pero sí acepta determinados elementos de mercado. Y en los últimos años se han introducido elementos claros de mercado dentro de una economía planificada. Pero eso no les vale a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada medida de este tipo que adopta Cuba, que pudiera considerarse como apertura de acuerdo al glosario del país,
ha recibido la contramedida del gobierno estadounidense de turno para obstaculizarla e impedir su éxito. Claro. Al principio, ¡MIPYMES! No sé qué. Bloquean el financiamiento, le ponen todo tipo de obstáculos a las MIPYMES. Cualquier cosa, el tema de la contratación de deportistas en el extranjero. Cuando Cuba acepta que se puede llegar a un acuerdo con las grandes ligas, automáticamente viene el gobierno de Estados Unidos y lo prohíbe. Es decir, cualquier medida de esas que fueron reivindicadas desde el gobierno de Estados Unidos, la mafia de Miami, bueno, no reivindicadas, sino denunciadas, ¿no? Porque en Cuba no se puede, porque no se puede. Mira, hay una idiota que el otro día publicaba un comentario en una de las redes, en nuestras redes, que decía, en Cuba no se puede, decía, sabes cortar el pelo y no te dejan poner una peluquería. Sabes hacer zapatos y no te dejan montar una zapatería. Bueno, es que hay que decirle a esta imbécil, ¿Pero quién fue ese? esta idiota, que hace muchos años ya que en Cuba hay peluquerías privadas, Sí. y hay zapaterías privadas, y hay asesores económicos privados, y hay muchísimas otras cosas privadas. Igual hasta se imagina que no hay bares o restaurantes privados, que por cierto se llaman paladares. ¿A qué le suena? Bueno, José, disculpa, pues cada una de estas medidas de esas de supuesta apertura tiene una contramedida del gobierno de Estados Unidos. Sí, no, lo que te iba a ver, es que hay otra cuestión que parece ser que la gente han olvidado la historia y parece ser no. Lo muestran en cada acción, en cada presentación, en cada programucho de esto que aparecen. Hay gente que aparece, tú no sabes ni que existía, pero hablando de Cuba, gente joven además, gente joven y otros no tan joven. El tema es que apuestan, ellos dicen, el desarrollo de Cuba tiene que ser en una economía de mercado, o ellos dicen, bueno, que haya propiedad privada. O sea, sitúa la salida de los problemas que tiene el país en la propiedad privada, en la economía de mercado. Caramba, ¿y qué había antes del 1 de enero de 1959? Había, bueno, un sistema multipartidista que no era expresión de democracia. Había propiedad privada. Gran propiedad privada. Gran propiedad privada, pero ¿dónde estaba concentrada esa propiedad? ¿Quién eran los verdaderos dueños de las propiedades en un sistema neocolonial como el que había en Cuba antes del 1 de enero de 1959? Cuba era una neocolonia, señoras y señores. Entonces, en una neocolonia usted no puede hablar, no, porque en Cuba antes había una miseria espantosa, un hambre espantoso. Y hay que ver los campos de Cuba, el campesinado, las personas que viven en las zonas rurales de aquella Cuba. Los niños llenos de parásitos, la desigualdad, desempleo, el plan de Machete. Eso lo expresó el presidente. El desalojo, el plan de Machete, la miseria de los niños inflamados de parásitos que trabajaban cuando debían ir a la escuela, la prostitución, las mafias italoamericanas. Ofenden la dignidad nacional quienes juegan a comparar los tiempos para elogiar lo bien que estaba Cuba antes del 59. Pero qué bien, pero ahí estoy, dice, había propiedad privada, lo que quieren ellos. Y el hambre era espantosa, lo repito, espantosa, el hambre, la miseria, la mendicidad, incluso grandes figuras del deporte como Kid Chocolate, si no llega y hablo de Kid Chocolate porque lo conocí personalmente, lo traté personalmente, me consideró su amigo, esa figura legendaria que fue, en aquella Cuba, la única forma de sacar la cabeza de esa situación tan tremenda que veían sobre todo las personas negras, pues su talento lo levantó y fue un fenómeno social, no solo deportivo, social, una figura extraordinaria. Pues bueno, ese en paz descanse, pues era la única forma que tenía alguien que tuviera talento, bien para el deporte, bien para, deporte y no todo deporte, el béisbol, el boxeo, o la música, que tenía talento para la música, eran los que podían sobrevivir. Sabe que el tema de la farándula siempre tuvo un espacio
aparte, digamos, dentro del conjunto de la sociedad, podríamos decir que en esa Cuba y en ese sistema, en ese régimen, pues podían vivir razonablemente, decentemente. Algunos mejores, otros peores. Pero el resto, pues no. No. Entonces, que no hablen más de que aquella Cuba, como bien dice el presidente Díaz-Canel, se postea fotos de aquella Cuba supuesta con gente bien vestida, señoras, en los comercios llenos, pero ¿quién podía acceder a esos comercios? ¿Quién? Yo no voy a hacer la historia de mi familia personalmente, pero ¿quién podía acceder? Y en todo caso uno dice, bueno, si aquello era tan maravilloso, ¿por qué una revolución? ¿Por qué jóvenes, adolescentes de 14, 15 y 16 años se lanzaban a la calle a protestar contra el régimen y a pertenecer a las células revolucionarias y de pueblo que estaban asfixiadas? Hay que ver esa Cuba, jóvenes con 14, 15, 16 años en la lucha revolucionaria. Entonces, si era todo tan bien, ¿cómo es que la gente va? Es que no tiene sentido. Aquella Cuba, hablan de que Cuba tenía el país más desarrollado, uno de los 3 más desarrollados, ya no dicen de la región, sino del mundo. Una barbaridad, una mentira colosal, colosal. Y contra esa mentira y esa manipulación, al menos habrán más, pero también estamos nosotros en esa lucha.